Hola teonauta, hoy te presento un vídeo muy intenso. Hay cosas seguramente que nunca has escuchado sobre los dogmas y en este vídeo te lo vamos a decir. Es más, creo que no podemos seguir profundizando en la fe si no tenemos en cuenta estas cosas sobre los dogmas, que son muy importantes, pero que internet no las tiene, no están, no las vas a encontrar en Google. Lo digo porque las he buscado yo hoy y no las he encontrado. Así que este vídeo es necesario para profundizar, pero para profundizar bien, para llevar hasta las últimas consecuencias el camino del logos. Un dogma es una proclamación definitiva de una verdad de fe que la Iglesia ha formulado de forma vinculante y que celebra universalmente. Pero hay que reconocer en primer lugar que esto de los dogmas pues que no está muy de moda en la sociedad que nos ha tocado vivir. No porque la sociedad sea mejor o peor que antes, sino simplemente porque esto de las verdades objetivas externas a nosotros mismos y que nos preceden a nuestro nacimiento, pues que no está muy de moda. Nadie cree que haya afirmaciones vinculantes de una etapa anterior para la siguiente. No sé si me explico. Parece que todas las verdades en las que creemos están reformuladas en cada momento. Y lo que hace 5 años era lo mejor que podías decir sobre un asunto, pues hoy está desactualizado y tienes que decir otra cosa. Y así, por ejemplo, las formulaciones dogmáticas de lo políticamente correcto pues cambian cada año en Twitter. Iba a decir que la sociedad está instalada en el subjetivismo y que cada uno puede decir lo que le dé la gana, pero sabemos que es que no es verdad. Pero bueno, eso sería tema para otro vídeo porque aquí estamos hablando de los dogmas de la Iglesia Católica. Y sí que es verdad que hay ciertos prejuicios contra los dogmas. No aceptamos muy fácilmente que pueda haber un aparato dogmático que no haya pasado por el filtro de nuestra razón, sino que hayan proclamado otros. No solo otros, sino la Iglesia, como sujeto y depositario de la fe del Evangelio. Esto de los dogmas es así. Vamos, es que la realidad es dogmática. A mí nadie me pregunta si me quiero ahogar, si me hundo. Sé que si me hundo me voy a ahogar. No depende de mi comprensión de esa realidad dogmática, su verdad, sino que es así de por sí en la realidad. Y yo voy a experimentar sus consecuencias, me guste o no me guste. ¿Por qué? Porque no tengo branquialgas ni puedo respirar de ninguna manera bajo el agua. Hay verdades que están ahí, que son así y que nadie puede discutir, como que el McDonald's es mejor que Burger King, si no al final es todo relativo. Y ahora resulta que hay gente que dice que es transespecie, es decir, que no se identifica con la raza humana, sino con otra especie animal. Y ahora puedo decir que soy una cebra. Y yo también. Pues sabes que te digo que al fin se cumple mi sueño, que puedo ser un pingüino, que es lo que realmente siempre he querido ser. Ejemplos de dogmas, por ejemplo, que Dios es Padre o que Jesucristo es el Señor. Dogmas básicos. ¿Qué pasa? Que hay ciertos malentendidos sobre los dogmas. Vamos a decir cosas interesantes. En primer lugar, que los dogmas son algo más vivo de lo que se suele pensar. Quizá desde fuera podemos tener el prejuicio que los dogmas son como una listita de tics que yo tengo que ir marcando para ser católico y punto. Como un monolito establecido, cerrado, marcado en piedra. Pero es que de hecho no es así. Yo he visto por ahí, por internet, por Wikipedia, distintas listas de dogmas. Pero en realidad cuando te metes un poquito te das cuenta de que estas listas de dogmas no son oficiales. Son reconstrucciones críticas de lo que se supone que debería ser la lista de los dogmas de la Iglesia Católica. Que por cierto, que esto es algo que pasa también con los mandamientos, que no sé si lo sabías. Que los 10 mandamientos estos que nos aprendimos de niños en la catequesis no están así en la Biblia, en ese orden. Sino que está cogido de dos fuentes distintas, una del Éxodo y otra del Deuteronomio, y que se han combinado de esa manera. Pero que así, exactamente, literalmente, tal cual nos lo aprendimos, no lo vamos a encontrar en la Biblia. Simplemente como dato curioso. Sí podemos encontrar formulaciones que integran dentro de sí muchos de los dogmas de la Iglesia, quizás los más principales, como el credo de los apóstoles, el credo corto, o el símbolo niceno, o el símbolo constantinopolitano, o los dos juntos que constituyen el credo niceno-constantinopolitano, también llamado el credo largo. Sí, ahí podemos encontrar una lista de dogmas, porque para eso se hizo, para que la Iglesia pudiera proclamar a una sola voz la fe que le unía. La fórmula cristológica de Calcedonia, que marcó muchísimo la comprensión de la Iglesia. O la lista de los dogmas solemnemente proclamados por los papas, que esto sí que está más claro, porque forman parte de la historia reciente de la Iglesia. Pero fuera de ahí no es posible encontrar como la lista perfecta, definitiva y monolítica de los dogmas de la Iglesia Católica por orden cronológico o por orden de importancia. Pues no existe eso, tal cual.
porque ni siquiera es posible. Lo más cercano a esto, a lo mejor, que tenemos hoy en día es el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero es que tampoco el Catecismo de la Iglesia Católica es la formulación dogmática y reformulable de la fe. Porque a pesar de que el Catecismo está muy bien y nos gusta muchísimo, no es un aparato dogmático, no es una formulación solemne del depósito de la fe, sino que es un ejercicio magisterial a modo de resumen, con un fin pastoral que pretende sintetizar la enseñanza de la Iglesia, pero que por lo demás contiene muchísimas decisiones teológicas, que podrían ser esas o podrían ser otras. Lo que pasa es que la mayor parte de las decisiones teológicas que ahí se toman son bastante acertadas, eso también. Para definir qué es un dogma, no basta con que un papa haya dicho algo. Esto no funciona así. Y tampoco basta con que un concilio o un sínodo haya dicho algo. Y te voy a explicar por qué no basta. Porque es que ha habido papas que han dicho una cosa y papas que han dicho otra, contraria a la anterior. Esto es así. Y pasa lo mismo con los concilios. Fíjate con el tema, por ejemplo, de la tolerancia religiosa, la evolución tan drástica que ha habido entre unos papas y otros. Un papa tan tardío como Pío IX dijo que la libertad de conciencia y de culto es una opinión errónea y en extremo perniciosa para la Iglesia Católica en la salud de las almas. Pero es que después el Concilio Vaticano II, en su declaración Dignitatis Humanae, dijo que la persona tiene derecho a la libertad religiosa. ¿Cómo se explica esto? Jeje, muy interesante. De hecho, se podría explicar la evolución que hay y los motivos que hay y por qué hay una continuidad orgánica entre una cosa y otra. Lo que pasa es que en este vídeo no me da tiempo de hacerlo. Lo que quiero decir es que el depósito de la fe no es algo tan fijo e inamovible como nosotros podríamos pensar. A eso es lo que voy. ¿Qué pasó también con el jesuita norteamericano Finney? Leonard Finney. Es una historia apasionante, interesantísima. ¿No se dice Finney? Finney. Sí. Pero Finney es como un nombre de Teletubby, no me gusta. Finney decía, apoyándose además en importantes testimonios de la tradición, que solo los bautizados podían ir al cielo. Y ya está. Además, que esto es una cosa que había dicho Inocencio III, Bonifacio VIII y el mismísimo Concilio de Florencia, que es un concilio muy importante de la Iglesia. ¿Y qué pasa con Finney? Que fue amonestado magisterialmente. Catapum. Fuera. Finney no admitía, no la doctrina del Concilio Vaticano II, que todavía no hemos llegado al Concilio Vaticano II. Lo que no admitía Finney era la doctrina de Pío XII, el Mystici Corporis. ¿Qué te piensas tú? Que en Mystici Corporis el Papa había dicho que puede haber un inconsciente deseo y una aspiración en el no creyente que lo ordena al cuerpo místico del Redentor. Te lo había dicho de pasada, pero que ahí estaba, en un documento tan importante como Mystici Corporis, de 1943. Ahí queda eso. Y es que para saber cuáles son los dogmas de la Iglesia, no basta con ir a aquellas formulaciones dogmáticas que se han hecho a lo largo de la historia, que son muchísimas y muy diversas. A donde hay que ir es a aquellas afirmaciones que han sido recibidas eclesialmente de modo unánime y constante por la gran tradición de la Iglesia. La recepción eclesial de un dogma es lo que define que un dogma lo es. No solo basta que lo haya definido tal o cual concilio, sino que esa formulación haya pasado a formar parte de la vida de la Iglesia, de sus celebraciones, de su catequesis y de su predicación. Haya sido experimentado, vivido y celebrado en la vida de los santos, que son los verdaderos depositarios de la tradición de la Iglesia. Porque no sé si lo sabías, pero es que hubo un sínodo relativamente importante en los comienzos del cristianismo. Estoy hablando del sínodo de Elvira, que fue el primero que definió el celibato sacerdotal, entre otras cosas. Pues este sínodo de Elvira, en su canon 36, había quitado el uso litúrgico de las imágenes. Se acordó que no se pintara aquello que se venera. Fíjate qué pasa, que no fue recibido en la Iglesia. Más bien al contrario, después de muchas diatribas, en el segundo concilio de Nicea se estableció que sí se puede venerar a las imágenes. ¿Decimos que el concilio segundo de Nicea contradice al sínodo de Elvira? Pues chicos, sí, y no pasa nada, así se va forjando la fe de la Iglesia. Porque hay otra cosa que te quiero decir, y es que los dogmas... Ojo a esto. De verdad, ¿cuántos quebraderos de cabeza desaparecerían si tuviéramos más en cuenta esto que voy a decir? Que los dogmas no son un límite, sino una fuente de creatividad teológica. Los herejes son aquellos que estrechan la verdad a la medida de la estrechura de su propia concepción del misterio. Pero como el misterio no se deja estrechar, pues entonces por eso se proclaman dogmas. Para salvaguardar y garantizar la inmensidad del misterio de Dios. Si te fijas, la mayor parte de las herejías son estrecheces. Son acortar el misterio a la categoría humana. Y lo que hace la Iglesia proclamando dogmas es garantizar la anchura de las verdades de la fe. Mira, te lo explico con un ejemplo. Resulta que Arrio,
que es uno de los primeros herejes importantes del cristianismo, quiso meter a Cristo en el esquema del platonismo medio, que era una filosofía de su época, del helenismo. Así convirtió el Logos en una especie de ser intermedio entre Dios y los hombres, ¿vale? Porque su idea de Dios estaba muy influida por el platonismo. ¿Qué hace el Concilio de Nicea? Decirle, mira, Arrio, déjame que te diga una cosa, que Dios no es como tú piensas, que Dios es más, que Jesucristo es verdaderamente Dios, no menos, que tú lo estás poniendo como más por debajo y esto no funciona así. La Iglesia tiene que hacer uso incluso de la filosofía helenística para deshelenizar la herejía de Arrio, que corría el riesgo de expandirse por toda la Iglesia. La Iglesia con los dogmas está diciendo, no, espérate ahí, que Dios es más de lo que tú te piensas. No lo restringas. No restrinjas la doctrina de la fe. ¿Qué es lo que pasó con el jesuita Fini? Que él decía, la misericordia de Dios solo llega hasta los que se bautizan. Y a partir de ahí, pues hay un vacío cuántico de la gracia. Pues la Iglesia tiene que salir ahí y decir que no, que la misericordia de Dios está muy por encima de lo que Fini piensa sobre ella. Es que a veces la espiritualidad cristiana ha visto los dogmas como con cierto recelo, como con cierto temor, como diciendo, ay, y yo ahora tengo que creer toda esta listita de cosas y yo que no las termino de entender, y si yo pienso más que lo que pone aquí o pienso una cosa distinta, calma, porque es que los dogmas son los que garantizan que nuestro espíritu pueda ensancharse. Porque muchas veces, sobre todo desde fuera de la Iglesia, se ha visto los dogmas como una especie de principio represor de las conciencias de los subordinados de las autoridades eclesiales. Esto no funciona así. Un dogma es una cosa maravillosa que debería alimentar nuestra contemplación, porque nos permite acceder a través de una formulación privilegiada a las verdades de la fe. Y otra cosa que te quiero decir sobre los dogmas, que creo que no se dice lo suficiente, y es que los dogmas son insuficientes. Y espera un momento, déjame que te lo explique antes de darle a dislike a este vídeo. Si nosotros afirmamos que Dios es lo sumamente infinito, que Dios es la supraesencia, como decía el pseudo Dionisio Areopagita, que Dios está por encima de todo lo que podamos pensar de Él, que es infinitamente más bueno, más bello, más justo de lo que nosotros pensamos, entonces hay que afirmar, casi por un imperativo lógico, que ninguna formulación que nosotros podamos hacer sobre Dios es capaz de agotar el misterio divino. Ni siquiera el tipo de formulación más alta que nosotros podemos hacer, que es el de la formulación dogmática solemne de la Iglesia. Pero es que toda afirmación, por muy solemne y privilegiada que sea, queda como en penumbra en relación a lo que Dios es en sí. A eso voy, porque ninguna formulación puede agotar el misterio. Y esto no me lo estoy inventando yo, que esto ya lo decía el Concilio IV de Letrán. El Concilio IV de Letrán afirmaba que no puede afirmarse tanta semejanza entre el creador y la criatura sin que haya de afirmarse mayor desemejanza. O sea, que Dios es más desemejante que semejante a lo que nosotros podamos decir de Dios. Esto es lo que se llama el principio de la analogía. Nosotros hacemos afirmaciones que son análogas, que Dios después, a su manera, pues las trasciende. Este vídeo quiere ser una invitación a vivir con mayor anchura la belleza de los dogmas de la fe. Cuando decimos que Jesucristo es Señor o que María es Madre de Dios, no tenemos que ver estas formulaciones como una represión de nuestro intelecto, ni mucho menos. Estas formulaciones deben servir para ensanchar lo que nosotros pensamos de Dios, para que nuestro espíritu sea capaz de volar y elevarse por encima de la insuficiencia de nuestras propias cavilaciones, que siempre van a ser insuficientes, porque Dios está muy por encima de todo cuanto podamos pensar de Él. A mí personalmente los dogmas me han ayudado muchísimo a contemplar, incluso en mi oración, lo que Dios es. Y te invito sin más a que no te pierdas esta bonita experiencia. Ahora bien, si quieres ponerme algún comentario, me encantaría leerte, porque la verdad que aprendo mucho contigo. Y ya está, recuerda que te mantengo en mi oración con la confianza de que tú también me mantienes en la tuya. Y así estamos en la comunión de los santos online. Nos vemos muy prontito.